Iglesia del Nazareno presenta un mensaje de enseñanza de la palabra de Dios. Oramos para que este tiempo sea de edificación para su vida. Basta y sobra. Esta frase que he mencionado la oí cuando era muy joven, niño tal vez, pero con esto las personas que la usaban cuando decían basta y sobra, se referían a todo aquello que se requería para hacer algo, para emprender algo, para tener
o para efectuar algún trabajo, alguna actividad, que había suficiente, es más, que hasta sobraba. Así que cuando se oía la frase basta y sobra, pues se referían a eso, de que era suficiente. Y así se usaba cuando alguien estaba molestando mucho también. Recuerdo que un padre decía, basta y sobra. Decía, ya hiciste mucho, ya te pasaste la raya y te va a caer tu castigo, tu disciplina. Así que según en el asunto o en el modo que se usara, se refería a que lo que se estaba haciendo ya había sobrepasado lo que se podía tolerar o lo que se necesitaba. Ahora bien, cuando estamos hablando de esto en un año precioso, en un año 2022, en que declaramos que la gracia abundante está sobre nosotros, qué importante es que recordemos otra vez ese término charis, la gracia de Dios, ese regalo que ni usted ni yo merecemos, que nace del corazón de Dios para favorecer, bendecir a sus hijos, sin que nosotros, lo repito, tengamos mérito alguno. Bien, pues queremos hablar hoy justamente de ese basta y sobra, pero nos referimos basta y sobra con que tengamos la gracia de Dios. La gracia de Dios es suficiente para cualquier situación que nosotros podamos pasar o podamos enfrentar. Y para ello queremos tomar un pasaje un poquito escabroso, un poquito que da lugar a ciertas interpretaciones o malas interpretaciones. Bueno, lo importante es que queremos tomar un pasaje que está en 2 de Corintios, esta segunda carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Corinto en los versos 6, 7 y 8 nada más. Queremos en estos versos resumir con la ayuda de Dios y la gracia del Espíritu Santo, reflexionar sobre el tema que responde a una interrogante. ¿Por qué la gracia de Dios es suficiente? Acabo de decir, basta y sobra. Ahora, alguien podría preguntar, ahora, ¿por qué dice, amado pastor, que la gracia de Dios basta y sobra, que la gracia de Dios es suficiente? Y vayamos paso a paso en el pasaje que tenemos. La gracia de Dios es suficiente porque nos otorga un lugar. Repito, ¿qué es lo primero? Nos otorga un lugar. A veces como pueblo de Dios, como hijas e hijos de Dios, como nación santa escogida por Dios, no nos podemos a meditar, no reflexionamos un poco en el lugar que el Señor nos ha dado, en el lugar que Dios nos ha llamado a ocupar. Cuando hablamos del apóstol Pablo, quien escribe esta carta, sabemos quién era Pablo y él también lo sabía. Su liderazgo era muy cuestionado a veces. Los judaizantes especialmente no querían saber nada con Pablo, lo atacaban mucho y negaban su apostolado. En la iglesia primitiva los judaizantes siempre existió este grupo de judíos cristianos que consideraban las leyes levíticas que aún estaban vigentes también para los gentiles, y ellos, como se habían convertido a Cristo, ahora querían que aquellos gentiles que estaban viniendo de otras etnias también se ajustaran a los rudimentos y a todo lo que la ley levítica demandaba. Entre estos habían prácticas que querían implementar, por ejemplo, el rito de la incircuncisión o la circuncisión, mejor dicho. Podríamos decir que judaizar es querer vivir como judío, siendo que una vez salvos ni judío ni gentil está obligado a circuncidarse. Esto es lo que Pablo enseña. Por esto Pablo fue levantado como apóstol a los gentiles y él luchó por no estar esclavizados a la ley, porque cuando hablamos de la ley, mayormente de esa ley levítica, con tantas cosas, con tantos elementos internos dentro de la ley, que ningún ser humano era capaz de cumplirlos. Eran tan exageradas las demandas de la ley que ni aquellos que las enseñaban y que eran los escribas, los doctores, los fariseos, los conocedores de la ley, ni ellos mismos, porque Jesús cuestionó mucho su liderazgo, incluso les llamó sepulcros blanqueados, porque por fuera querían aparentar todo lo que podían, internamente eran huesos sucios, como Jesús claramente lo dijo. Y Pablo, cuando escribe a la iglesia de Gálatas, cuando escribe la carta a los Gálatas, justamente habla de esto, que nadie estaba obligado a circuncidarse. Y él está haciendo un cuestionamiento, quiero decir, acá, en este momento y en esta palabra que voy a mencionar, a Pedro, un apóstol amado, el gran líder de los apóstoles, podemos decir, Pedro.
el famoso Pedro. Y mire lo que Pablo escribe en Gálatas 2:14. Claro que para entender este versículo tenemos que ver todo el contexto de esta historia que lo rodea. Pero leamos el verso 14 del capítulo 2 de Gálatas. La palabra de Dios dice: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los judíos, o a los gentiles, quiero decir, a judaizar? ¿Por qué obligas a aquellos que no son judíos a judaizar cuando tú, que eres judío, no guardas todos los preceptos que la ley establece? Ahora, ¿a qué está haciendo referencia ahí Pablo? ¿Por qué trata así, podríamos decir, tan groseramente y públicamente a Pedro? Pasaba una situación muy importante. Estaban conviviendo Pablo y Pedro con los gentiles, con aquellos que se habían convertido, y compartían con ellos, comían con ellos y se divertían, gozaban de la vida y hacían todas las cosas sanas que aquellos gentiles hacían. Pero cuando venían de Jerusalén algunos otros apóstoles o líderes de la iglesia, Pedro se apartaba y ya no compartía con aquellos hermanos. Entonces Pablo se dio cuenta de esto y dijo: ¿cómo es posible? Porque ahora que mira a sus compañeros, a los judíos, ya no es el mismo. Entonces por eso le señala fuertemente: si vamos a cumplir la ley, cumplámosla hasta el último, hasta la última línea, hasta la última letra, y si no, compartamos lo que la gracia del Señor nos ha dado y que Jesús tan fuertemente había enseñado. Así que por eso Pablo le dice: ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Por qué los obligas a guardar los ritos de la ley que tú mismo no estás guardando ahora? Y es más, lo llama a estas personas que se han introducido, que se han ido a la iglesia de Galacia, se habían introducido ahí estos judaizantes para dañar, para entorpecer el apostolado de Pablo en la labor que él había hecho. Y a estos Pablo mismo en la carta a los Gálatas les llama falsos hermanos. Qué triste es el nombramiento que Pablo le da de falsos hermanos, siendo él, como lo era Pablo, de carácter fuerte, colérico, sanguíneo, pero ello no fue impedimento para tener siempre un corazón noble, un corazón sencillo, un corazón humilde. Por eso el apóstol no deja llenar su corazón de soberbia o de orgullo o de altivez. Leamos la palabra en 2 de Corintios, vamos al pasaje que hemos escogido, en 2 de Corintios capítulo 2, verso 6, dice la palabra: sin embargo, dice Pablo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Mire cómo Pablo está manejando la situación. Él dice: si yo quisiera gloriarme, no sería tonto hacerlo. Tengo mucho de qué gloriarme, porque diría la verdad. En otras palabras, Pablo está diciendo: no hablaría cosas exageradas, ni mucho menos que fueran engaño o mentira. Pero lo dejo a un lado, todo ese expediente, todas esas cosas que me acreditan como apóstol, las dejo a un lado para que nadie piense más de mí, más de lo que en mí ve, oye u oye de mí. Bastaba con el testimonio personal que Pablo daba, con la forma en que él convivía con sus hermanos y con aquellas iglesias que iba fundando entre los gentiles. Por ello decimos que estaba bien parado, sabía cuál era su lugar. Por eso decimos que la gracia nos da un lugar, nos da una forma de ser, nos da, digámoslo de esta manera, nos da un estatus, nos da un lugar preciso, esta gracia de Dios. Y Pablo, preguntémonos, ¿tenía de qué gloriarse Pablo? Claro que sí, tenía muchas cosas de qué gloriarse. Jesús le había revelado de una manera personal y directa a él como su testigo. Sabemos que cuando iba rumbo a Damasco, todos nosotros hemos oído la historia que se nos narra ya en el libro de los Hechos, capítulo 9. Sabemos ahí, cuando Pablo iba, que fue derribado por una luz fulgurante y una voz desde los cielos que lo echó a tierra, y en aquel mismo momento Pablo quedó como ciego, de tal manera que no podía ver y quedó ahí botado. Y desde ahí él pudo oír, todos los soldados, la gente que iba con él a perseguir a la iglesia cristiana de Damasco,
se quedaron asombrados de ver aquel gran resplandor, pero no pudieron oír la voz. Sin embargo, Pablo sí oyó la voz que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Pablo preguntó, Señor, ¿quién eres? Y él le dijo, yo soy Jesucristo, el Nazareno, a quien tú persigues. Y dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Clara palabra que le habló Pablo en esta manera. Tuvo una relación muy personal y muy directa con Dios. Se encontró, como diríamos, cara a cara con Dios en esta revelación maravillosa que él tuvo rumbo a Damasco. Más tarde también sabemos que el Espíritu Santo fue por gracia sobre Ananías y lo mandó a que fuera a imponer sus manos y orara por Pablo. Ananías tuvo miedo, sabía quién era Pablo, conocía que era miembro del Sanedrín y que perseguía a la iglesia que en aquel entonces se llamaban los del camino, perseguía a los seguidores de Jesucristo. Por eso tuvo miedo y dijo, yo sé quién es este hombre y todo el daño que ha hecho. Pero la voz del Espíritu Santo le dijo, yo sé que es instrumento útil. Este es un varón útil y yo sé lo que le tengo que dar y lo que tiene que padecer. Ve con él y pon las manos sobre él. Ananías fue otra experiencia para gloriarse de Pablo. En ese momento en que Ananías oró con él, en ese momento en que Ananías impuso sus manos sobre él y tomó la autoridad que el Señor le daba, dice que cayeron como escamas de sus ojos y Pablo pudo ver. Y una vez que vio, se quedó extasiado de la gracia, del favor, la misericordia de Dios. Entonces, él comprendió el llamado que el Señor le hacía, renunció a todo lo que él tenía como un escriba, como un fariseo de fariseos que él era, como parte del Sanedrín, dejó todo aquello a un lado para servirlo al Señor. Así que tenía cosas, muchas de que gloriarse. También en los primeros días de su ministerio, mientras iba por aquellas regiones del Asia, mucha gente venía a los pies de Cristo, mucha gente se convertía por el mensaje que Pablo daba, por el testimonio, porque todos decían, pero este era el que los perseguía, pero este era parte de acá, parte de allá, y ahora lo vemos transformado por el poder del Espíritu Santo. La gracia estaba sobre él y le daba un lugar en todo lo que hacía. Tuvo padecimientos, tuvo luchas de todo tipo, pero llevó la palabra con la gracia, con el favor y la autoridad que Dios le daba. Así que se movió en todo aquellos términos de la tierra y fue sembrando la bendita palabra de Dios y sobre todo fue viendo los resultados, fue viendo los frutos que aquella gracia y aquel favor de Dios le daba a través de él y la presencia de su Espíritu Santo. Ahora recordemos lo que estoy diciendo. Tenía razones para gloriarse Pablo. Sin embargo, con un corazón noble y sencillo, él solo se ve como un testigo más del Señor, como un hombre más que predica la palabra por unción y gracia y favor del Espíritu Santo. Un Espíritu Santo que en Pablo le había dado un lugar a ocupar, le había dado un lugar para efectuar la obra y gracia que el Señor Jesucristo había venido a determinar. Qué importante es que usted y yo nos pongamos a pensar cómo en nuestra vida personal también, como pueblo de Dios, como hija de Dios, como hijo de Dios, cada uno de nosotros, desde el momento en que confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos de ellos y le pedimos perdón al Señor Jesucristo y recibimos la gracia de ese perdón, la gracia salvadora en nuestra vida, desde ese momento entablamos una relación con el Rey de Reyes y en ese momento usted y yo tenemos un lugar en el pueblo de Dios, tenemos un lugar en la familia de Dios, tenemos un lugar en este camino de santidad que el Señor nos ha mostrado. Todos tenemos un lugar maravilloso, tenemos un lugar en nuestra familia, tenemos un lugar dentro de nuestra sociedad en la cual nos movemos, trabajamos o estamos empleados o somos empresarios. Tenemos un lugar ahí, tenemos un lugar dentro de la comunidad, un lugar que el Señor le da. Pero ¿sabe qué es lo más importante? Que usted y yo tenemos un lugar en el corazón de Dios. El corazón de Dios también palpita por el amor a su creación, por el amor a este mundo. Hace poco estuvimos nosotros celebrando 21 días de oración y ayuno, de intercesión del pueblo santo de Dios, de tantas benditas llamadas iglesias, de tantos líderes de la Iglesia Nacional, de tantos pastores que junto a su iglesia clamaron a Dios por 21 días y estamos viendo la gloria, el poder de Dios moverse
en este mundo, moverse en esta tierra amada Guatemala, detener esta pandemia por la gracia y favor de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque tenemos un lugar que la gracia el Señor nos ha dado, pero tenemos que tomar la misma actitud que tomó Pablo, que con toda diligencia él no se consideró superior a nadie, ni se dio la gloria a sí mismo, sino siempre la gloria se la trasladó al que vive y al que permanece por siempre. Así que Pablo sabía que al gloriarse, al darse su paquete, como decimos, al ponerse en su lugar que él como hombre miraba, podía y tenía razón de hacerlo, tenía razones para gloriarse, pero no lo hizo. No iba a hablar con mentira tampoco. Pero la NB dice, porque estaría diciendo la verdad, dice en este versículo 6 la NB, la Nueva Versión Internacional, porque estaría diciendo la verdad. Pero no lo hago para que nadie suponga que soy más que lo que aparento o de lo que digo. Mire, qué interesante es la forma en que Pablo maneja esto. Él sabía que tenía un lugar especial como lo tiene usted y lo tenemos todos nosotros en el corazón de Dios. Un lugar dentro de la iglesia, un lugar dentro de la comunidad. Pablo lo sabía. Es decir, y lo repetimos, cuando uno es hijo de Dios, cuando uno está bajo la gracia y el favor de Dios, podemos decirlo de esta manera, donde quiera que vayamos o estemos, nos damos color. Usted y yo nos damos color. Color de Cristo, color de la gracia y favor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nos damos color y es importante entonces reconocer lo que Pablo escribe allá en la epístola a los romanos acerca de cómo lo debemos juzgarnos, acerca de cómo debemos vernos. Él dice en Romanos 12:3 estas palabras: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, dice Pablo, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, dice la palabra, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Quiere decir entonces que usted y yo nos damos color de Cristo, pero no nos debemos ver como superiores a los demás, sino en ese estatus que el Señor en su misericordia nos regala para que usted y yo seamos instrumentos de bendición, seamos canales de bendición para nosotros, para que ocupemos el verdadero lugar que el Señor nos quiere dar. Así que ninguno, dice, tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Es decir, también sabemos que el Señor nos ha dado un lugar, también sabemos que somos hijos de Dios, también sabemos que la gracia, el favor, la presencia del Señor está con nosotros y donde quiera que estemos. Óigame bien, hermana y hermano, amigo amado, somos instrumentos y somos canales de bendición. Dios está consciente que a cada uno el Señor repartió un lugar dentro del pueblo de Dios, pero sobre todo nosotros, usted y yo, debemos no llenarnos de soberbia, de altivez, de orgullo, ser jactanciosos. La gracia de Dios es la gracia de Dios y la gloria es solo para Él. A Él sea toda la gloria, a Él sea todo el honor y la honra. Nosotros solo somos instrumentos, canales, pequeños objetos que el Señor usa para llevar a cabo la visión que Él nos ha entregado. Por tanto, no debemos dar lugar al orgullo, a la soberbia, al sentirnos superdotados, sino como dice Pablo en la palabra de Dios para todos, o la Biblia de todos, el libro de Dios de todos, dice esta versión en el mismo verso: Dios en su bondad, dice el verso 6, me nombró apóstol y por eso les pido que no se crean mejores de lo que realmente son. Más bien véanse ustedes a sí mismos según la capacidad que Dios les ha dado como seguidores de Cristo. La palabra de Dios para todos, o el libro de Dios para todos, dice: en virtud de la gracia que me fue dada, le digo a cada cual que está entre ustedes, no se estimen más de lo que conviene, pero que tengan por ustedes una estima razonable, según la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Sabemos lo que Dios nos ha dado, sabemos el lugar donde Dios nos ha puesto. Y si yo le dijera, hermana y hermano, ¿tiene usted un testimonio? ¿Tiene usted algo que decir de este lugar que Dios le ha dado? ¿De este lugar que Dios le ha llamado a ocupar?
Yo creo que con todo gozo vendría al frente de estas cámaras de Canal 27, el canal que predica la verdad, y nos vendría a decir un sinnúmero de cosas de cómo Dios, a través de su historia, a través de su vida, a través de las experiencias que tú has tenido, que usted ha tenido con el Señor y su Santo Espíritu, ha visto el lugar donde el Señor le está poniendo, el lugar donde el Señor le va llevando. Pero en todo eso tenemos que ser como Pablo, sencillos, humildes y nobles, para no darnos la gloria que a nosotros no nos corresponde, sino le corresponde a nuestro eterno y Salvador Señor Jesucristo. Importante es saber entonces y darle gracias a Dios por ese lugar tan especial que Él ha entregado a cada uno de nosotros. Pero hay algo más, solo quiero mencionar dos ideas. Primero, sabemos por gracia tenemos un lugar, pero además la gracia es suficiente porque soportamos. No solo Dios nos da un lugar, y ya lo explicamos, ahora hablemos de soportar, de ese aguante que como pueblo de Dios debemos tener, porque vamos a ser llevados por diversas circunstancias, como lo explica aquí mismo el verso 7 del capítulo 12 de la segunda carta a los Corintios. La vida, testimonio y palabra de Dios no había dejado a Pablo en ningún momento. Su presencia, su favor, su bondad estaba con él. Y en este caso, la vida del amado siervo de Dios, el apóstol Pablo, quien desnuda su vida, nos relata su propia experiencia, su propio testimonio. Lo leemos en el verso 7, leamos la Reina Valera 60, y la palabra de Dios dice ahí en 2 de Corintios 12, 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado, dice, un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Leámoslo en la versión internacional. Mire lo que dice la versión internacional. Para evitar que me volviera presumido, ¿verdad que suena mejor así? Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, por esta manera maravillosa en que Dios me ha usado, me dio una espina, me fue clavada en el cuerpo. Es decir, un mensajero de Satanás para atormentarme, para que me atormentara. Leemos también, para aclarar más las ideas, en la Biblia de lenguaje sencillo. Este versículo 7 lo dice así, la Biblia de lenguaje sencillo. O por las cosas maravillosas que Dios me ha mostrado. Por eso, para que no me llene de orgullo, padezco algo muy grave. Es como si Satanás me clavara una espina en el cuerpo para hacerme sufrir, dice Pablo. Interesante saber que una buena aplicación de este verso nos lleva a hacer un ajuste en él, a no darle una mala interpretación. Pablo claramente, alguna versión dice como un mensajero de Satanás, en otras dice un mensajero de Satanás, porque hay veces en que a tu vida van a llegar demonios que van a querer atormentarte. El mismo Jesús en su ministerio tuvo que hacer liberaciones, tuvo que echar fuera demonios de muchas personas que los atormentaban. Ponemos muchos ejemplos para ver esto, pero lo importante aquí es que entendamos claramente que cuando enfrentamos estas situaciones, cuando soportamos estas situaciones, Dios en su misericordia, en su sabiduría, en su presciencia, eso que el Señor va adelante, eso que el Señor lo sabe todo, también le dio a Pablo un aguijón en la carne, un malestar en su propio cuerpo, un daño físico en su cuerpo. Algunos comentaristas aducen que en aquel encuentro que tuvo Pablo con Jesús en su ida a Damasco, que al caer ese rayo fulgurante, esa luz intensa sobre él, que lo botó, que lo hizo caer al piso. Algunos dicen que esa luz fue tan fulgurante que le causó un daño irreversible a su vista, de tal manera que sus ojos quedaron muy irritados, con mucha infección, con mucha molestia, de tal manera que a él le costaba ver, como decimos en buen chapín, sus ojos le cheleaban, le molestaban. Es los argumentos que algunos estudiosos dan. No lo sabemos con exactitud, pero lo cierto es que sí hubo un daño muy severo en el cuerpo de Pablo, un aguijón en su carne, no sabemos de qué tipo, que lo atormentaba, pero
Ahora volvemos al contexto. Pablo está diciendo, para que no me llenara de soberbia, para que no me llenara de orgullo, para evitar que yo me volviera presumido, me envió un mensajero de Satanás que me clavara una espina en el cuerpo para hacerme sufrir. Es interesante hacer una buena aplicación e interpretación de este verso. Yo sé que puede haber polémica. Lo importante es saber que la gracia, bajo el favor de Dios, nosotros sabemos que esta gracia es suficiente. Y Pablo también lo sabía. Era suficiente para él, para que pudiera en medio de la aflicción mantener y ver las maravillas de ese Dios grande y poderoso. Él sabía que esa gracia que el Señor, a través de su Espíritu Santo, había hecho habitar en él, en su corazón, en su vida, era suficiente en medio de las aflicciones, en medio de los tormentos de su carne. Pablo podía mantenerse, podía ver la gracia de Dios, él podía ver las maravillas de Dios, miraba los milagros, las sanidades en otros, pero en él no fue posible. Uno se pregunta, ¿cómo es posible que siendo Pablo un apóstol, un gran siervo de Dios, clamó y Dios no lo escuchó y Dios no lo atendió? Y es que él mismo lo dice, ¿verdad? Por esto clamé. Hay dos cosas importantes aquí que hay que señalar. Pablo tenía claro que ese aguijón, esta espina, ese padecimiento en su cuerpo y su carne tenía un propósito. Y eso es lo que como pueblo de Dios debemos pensar cuando tenemos aflicciones, cuando tenemos situaciones difíciles en nuestra vida. Debemos recordar que nada llega a la vida del creyente, nada llega a la vida suya, ni de su familia, ni de sus hijos, ni de sus hijas, sin que tenga un propósito claro de Dios. Y eso lo tenía bien claro Pablo. El propósito era para que él no se llenara de soberbia, no se llenara de orgullo, no se ufanara por ver las maravillas que Dios hacía a través de su diestra, a través de la palabra, a través del Espíritu que él había hecho morar en él. Por eso en el verso 8 leemos, respecto a lo cual, se refiere a ese aguijón de la carne, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. En el verso 9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose en mí el poder de Cristo. Él lo pidió, Pablo lo rogó, lo suplicó, hasta ya no, como diríamos nosotros, clamó a Dios. Y cuando dice 3 veces clamé respecto a esto, no está hablando de una oración sencilla, de una oración como la que hacemos en el almuerzo, o al levantarnos, o al acostarnos. No, está hablando de esos tiempos de intimidad con Dios, de esos tiempos de búsqueda de Dios, cuando usted cuestiona a Dios o dialoga con Dios y deja que Dios le hable y deja que Dios le muestre su soberana voluntad. Tiempo de intimidad con Dios que todos necesitamos. Y en ese tiempo de intimidad, que por 3 veces no sabemos cuánto tiempo duró en ese clamor, en esa oración Pablo, pero en todo ese tiempo que él pasó en oración y en clamor, oyó claramente la voz del Señor que le dijo, Pablo, no te concedo lo que pides. 3 veces clamé. Y él me dijo, bástate, mire qué maravilloso, bástate mi gracia, porque mi poder ahí donde tú eres débil se perfecciona, ahí donde tú no puedes, Dios se glorifica. Y qué importante es detenernos a pensar en esto, cómo este mensajero de Satanás que había atormentado su vida, porque Dios así lo permitía, todo aquello que venía a la vida de Pablo obraba para bien. La Biblia del lenguaje sencillo dice, es como si Satanás, no está diciendo que fuera Satanás, tenía que ser alguno de sus enviados, alguno de sus demonios o cualquier otra situación. Ahora, ¿qué estamos diciendo aquí? Tenemos que ser claros. En este caso eran claras huestes de maldad, demonios que traían esta enfermedad y este tormento a Pablo. Y les fue permitido, óigame bien, les fue permitido atormentar su cuerpo. Ahora bien, cuidado que nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios, como lavados en la sangre del Cordero, con el conocimiento de la palabra de Dios, empecemos a afirmar a partir de este verso que todo mal, que toda enfermedad, todo daño, todo lo que llegue a nuestro cuerpo, todo lo que llegue a nuestra vida, todo lo que nos pase,
en nuestro cuerpo físico tengamos que ver demonios en ellos. Y empecemos a reprender demonio de dolor de cabeza, demonio de mal de cualquier cosa. Piense usted en las enfermedades, en las alergias, va a llamar demonio de esto, demonio de lo otro, demonio de neuralgia, demonio de estrés, demonio. Bueno, pensemos en un montón de cosas y vamos a empezar a ver demonios por todos lados y vamos a empezar a reprender demonios. Cuando sabe una cosa, el diablo no tiene tiempo para ir con usted, aún sus demonios no son suficientes para tocar a todos los seres humanos. Gloria a Dios que el Señor, a través de su gracia, su favor y su Espíritu Santo, sí está presente en todo lugar, cualquier lugar que invoquemos su nombre, ahí está Él. Pero el enemigo no tiene esa virtud, ese atributo. Él no es omnipresente. Él no puede estar en siquiera 2 lugares al mismo tiempo. Puede enviar demonios aquí, demonios allá, pero el propio Satanás solo puede estar en un mismo lugar a la vez y trasladarse en segundos a otro, pero no puede estar en 2 lugares al mismo tiempo. Él no es omnipresente. Eso lo debemos entender como pueblo de Dios. Luego Él envía enemigos, envía a sus demonios. Pero no toda enfermedad, vuelvo a repetir, no toda enfermedad proviene de demonios que la traen o nos atormenta. Sabemos que el origen de la enfermedad es el pecado. Por el pecado entró la enfermedad al hombre. Por eso dice en Romanos 5:12, por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y la muerte mediante el pecado. Sabemos que las consecuencias del pecado trajeron muerte al ser humano. Pero antes de la muerte a veces nos trae grandes dolencias, grandes tormentos, grandes situaciones en medio de las enfermedades. Pensemos en la pandemia que estamos cruzando y pensemos cómo Dios en su infinita gracia, en su infinito poder nos guarda y nos saca adelante en esta pandemia. Hace poquitos días me puse la 3ª dosis junto a mi familia. Nos pusimos la 3ª dosis. Gracias a Dios no hubieron situaciones de riesgo, no hubieron complicaciones por la misericordia de Dios. Pero es importante que aprovechemos la tecnología, el avance de la ciencia médica y hagamos uso de ella. Bueno, más adelante lo voy a explicar. Así que, ¿qué son las enfermedades causadas o traídas por demonios? Pero para ello leamos lo que dice Mateo 9:12. Dice claramente nuestro Señor Jesucristo: las personas en salud no necesitan médico, pero los enfermizos sí. Los que están enfermos necesitan de un médico, de un especialista, de un profesional de la medicina. Jesús lo dijo. Ellos necesitan porque están enfermos, pero los que están sanos ni se acuerdan que existen doctores, ni hospitales, ni centros de salud, ni pensamos en ellos. Es como pensar en un dentista, pensamos hasta que nos duele una pieza dental y empezamos a pensar que necesitamos hacer algún tratamiento, alguna limpieza o alguna extracción de una pieza mala, un relleno, una corona, en fin. Pero mientras tanto no lo pensamos. Y Jesús fue claro: las personas en salud, dice Mateo 9:12, no necesitan de médico, pero los enfermos sí. En la antigüedad Dios permitió que sus siervos recibieran atención médica. Él no fue en contra de la medicina. Cuando leemos en Génesis 38:28 o más fresquito en Colosenses capítulo 4:14, mire lo que dice la palabra de Dios aquí escribiendo Pablo. Os saluda, dice, porque este varón ayudó a escribir la carta también. Dice: os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Hay otro con él que se llama Demas, y Lucas, que también está ayudando a redactar la carta, y le dice esto en la carta a todos aquellos que va dirigida: os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Siempre al final de la carta iban los saludos personales. Pero ¿por qué traje a colación este versículo de Colosenses 4:14? Lo medito para que meditemos, pensemos, reflexionemos en lo que ahí dice: os saluda Lucas, el médico amado. Quiere decir que él siguió ejerciendo la medicina. Lucas le ponía mucha atención a los milagros que tenían que ver con sanidad y salud, cómo Jesús los hacía, qué era lo que Jesús usaba. Él tenía la medicina, tenía todos los elementos que en aquel tiempo se usaban
para ministrar salud a las personas. Pero qué importante es que aquí Él saluda con toda confianza y tranquilidad. Os saluda Lucas, el médico amado, amado por Jesucristo, amado por aquellos que están cerca del Señor cuando el Señor estuvo en la tierra, amado por Pablo también, amados por aquellos que convivieron con Él. Claro que Lucas no era un apóstol, pero fue un siervo, un líder que Dios usó en ese tiempo, y era un médico. Por profesión, por trabajo era un médico, y Jesús no habló en contra de la medicina, no habló en contra de él, no habló en contra de lo que hacía. Es más, lo exaltó. Ahora bien, en las Escrituras no hay nada que indique que estuviera en contra de las plantas medicinales, los ungüentos, las dietas u otros tratamientos. No hay nada que diga esto o diga lo contrario. De hecho, Jesús reconoció que las personas en salud no necesitan de médico, pero los enfermizos sí, como ya leímos. Y dice allá en Mateo 9:12, oiga lo que dice Mateo 9:12, dice la palabra: al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Jesús, que es nuestro modelo, Jesús que nos está mostrando, no vio demonios en todas las enfermedades, o los que estaban atormentados por ella. Ejemplo, pongamos otro ejemplo, hay muchos por supuesto, pero no voy a mencionarlos todos. Mateo 8, versos 2 al 3, la palabra dice: y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante quedó limpio de la lepra. Aquí Jesús no reprendió el demonio de la lepra, no reprendió un demonio que le había causado esta enfermedad. Sabía que su enfermedad era hereditaria, por alguna contaminación en el ambiente que él se movía, así que fue directamente a la enfermedad, la reprendió y la echó fuera de él totalmente, la echó fuera de aquel varón que pedía su protección, pedía su salud, pedía su cuidado, pedía su gracia. En medio de todo esto nosotros podemos ver la gracia, el favor, la bondad y la misericordia de Dios en nuestra vida. Y gracias a Dios, porque al ver esto, pues todos creyeron en él y sanó al leproso, claro que lo sanó. Y como ya dijimos, vino a él y él le dijo, quiero, sé limpio, y fue sano. Aquí mismo en Mateo 8, 16 al 17 dice, después de aquellos milagros que Jesús había hecho, dice que al atardecer trajeron a él muchos endemoniados. Con su palabra echó fuera los espíritus. Y luego dice, y sanó a todos los enfermos. Primero sanó a los endemoniados, echó fuera a los demonios, y de ahí tomó a los que estaban enfermos de enfermedades comunes, y dice la palabra, y los sanó. Gloria a Dios por esto, porque nos aclara mucho lo que estamos explicando. Y sanó a los enfermos, de modo que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías, quien dijo, él mismo tomó nuestras debilidades y cargó con nuestras enfermedades. Otro ejemplo, Mateo 12, 13. Dice Mateo 12, 13, entonces dijo aquel, extiende tu mano. Él extendió y su mano fue restaurada sana como la otra. Mateo 15:30. Entonces se acercaron a él grandes multitudes que tenían consigo cojos, ciegos, mancos, mudos y muchos otros enfermos. Los pusieron a los pies de Jesús y él los sanó. Vemos que aquí no está reprendiendo demonios. Él sabe que esa enfermedad atiende a otras causas, a otras razones. En Mateo 21:14 dice, entonces ciegos y cojos vinieron a él en el templo y los sanó. Ahora, llegamos a una conclusión bien clara, que las enfermedades son consecuencia de descuidos, pueden ser consecuencias de imprudencias, pueden ser consecuencias de nuestra soberbia, nuestro orgullo, puede ser consecuencia de relaciones interpersonales con personas contaminadas, de las cuales podemos percibir un virus, una bacteria, un germen, en fin. Malos hábitos, porque también los malos hábitos, cuando no tenemos limpieza en la casa, cuando hay suciedad amontonada, basura amontonada, ropa sucia amontonada, peor si ya está medio lavada y la dejan amontonada, pues eso van a ser focos de enfermedad, y también pueden ser focos para llamar demonios, porque los demonios habitan en la inmundicia y en la sociedad. Entonces las imprudencias, nuestra soberbia,
o nuestras relaciones o los malos hábitos, no tener la dieta suficiente para darnos la limpieza y el cuidado que nuestro cuerpo necesita, el estrés, ¿cuántos de nosotros padecemos de estrés? O mala alimentación, hablemos de la mala alimentación. Guatemala es un país pródigo, por la gracia de Dios. Contamos con muchas bendiciones, con muchas maneras de lograr la bendición, la gracia de Dios, fructífera en nuestra tierra. Podemos alimentarnos de buenos vegetales, de buenas frutas. Tenemos de todo acá, solo tenemos que ser limpios, esterilizarlos, cuidarnos de guardar esas medidas higiénicas. Así que una mala alimentación también puede causarnos enfermedad, la falta de descanso, mucho trabajo, continuo trabajo, hasta que llega un momento en que el Señor nos para la máquina, porque nosotros no hacemos caso, porque necesitamos tomar el descanso que Él estableció. Y podríamos seguir mencionando muchas más. Nosotros somos asistidos por la gracia de Dios para poder soportar. Y Pablo aprendió eso, que le había sido dado un aguijón en la carne para que él pudiera ser un varón victorioso en todas las áreas de su vida. Cosas importantes que la gracia del Señor nos trae para que usted y yo podamos ser fortalecidos en medio de una pandemia, en medio de ver cómo la gracia de Dios está sobre su pueblo, está sobre Guatemala, está sobre nuestro gobierno, y en medio de todo eso, Él nos ayuda a subsistir en medio de todas las situaciones que estamos atravesando. Qué importante es que usted y yo nos pongamos a pensar claramente en lo que la palabra y la gracia del Señor nos otorga. Primero dijimos que a usted como a mí nos otorga un lugar, y ese lugar Dios nos lo da para que usted y yo podamos efectuar el ministerio que Él ha puesto en nuestras manos, porque hemos sido llamados para hacer luz, para hacer sal, para ser instrumento de bien, para ser canales de bendición al medio en el cual nos movemos y estamos. No olvidemos esto. Pablo lo sabía claro y estaba apasionado por servir al Señor, apasionado para ir de un lugar a otro, incansable este varón de Dios. Nunca se cansó de honrar y servir a Dios, nunca se cansó de ir de un lugar a otro, porque se miraba como un mensajero del Dios Altísimo, como un canal, como un instrumento de bendición para la vida de tantas personas y de tanta gente que había en aquel tiempo sin tener la clara conciencia de quién era Jesucristo y lo que Jesucristo podía hacer en el corazón del ser humano. Pero en segundo lugar también hemos dicho que esta gracia de Dios no solo nos da un sitio especial, sino también nos da el poder enfrentar las situaciones difíciles de la vida. Por eso él oyó claramente cuando le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose en mí el poder de Cristo, para que repose en mí ese santo poder que viene de Él. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo, dice Pablo, en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, dice el verso 10. Y eso es lo último que debe caer en su corazón. Esa situación, ese momento difícil que está viviendo en su vida, esas cosas que está enfrentando económicas, de trabajo, en su cuerpo, enfermedades. No sé yo qué puede estar aquejando tu vida en esta hora. Y tú te puedes estar quejando mucho, y en lugar de ver a Cristo, empieces a ver la situación en la que estás, la situación difícil en la que estás conviviendo, y te olvides que aquel que te dio la vida es capaz también de darte la gracia, su favor, su bondad y su misericordia. Por eso quiero llamarte la atención. Jesús dice también a ti: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ahí donde eres débil. Ahí me glorificaré para que esa sea tu victoria, para que vayamos adelante y podamos ser una iglesia fiel y victoriosa. Dios bendiga su vida, amado hermano y hermano, amigo que nos sintoniza, pastor, siervo, líder amado. Este es el tiempo en que el Señor te llama a ser sencillo y humilde, a humillarte delante de Dios
a tomar el lugar que el Señor te da y predicar la palabra con autoridad, pero también Dios te llama a soportar las pruebas que han de venir, porque en ellas te haces fuerte, en esa debilidad y en esa situación que vives te acuerdas más de Dios, dependes más de Él y sabes que tu vida solo se mueve por la gracia, por el favor y por el poder de Dios. Así que te invito a orar conmigo, te invito a tener este momento de clamor y de oración delante de Dios. Oremos y que tu vida sea bendecida, que tu familia, tu trabajo y todo lo que emprendas esté bajo la gracia de Dios y que siga siendo un fabuloso, un hermoso miembro y socio honorario de Canal 27 para que esta señal siga llegando a todos los rincones de nuestra amada tierra Guatemala y fuera de nuestras fronteras. Oramos. Señor Jesús, gracias te damos por esta palabra que hemos tratado de exponer. Gracias, Señor, porque hay esa gracia, ese favor y ese regalo de Dios en nuestra vida que nos da un lugar dentro del cuerpo de Cristo, que nos da un lugar en la sociedad, que nos da un lugar en nuestro trabajo, que nos da un lugar donde quiera que estemos. Gracias, Señor, porque también nos ayuda a enfrentar, a resistir y a pelear la buena batalla, a ser revestidos de la gracia de Dios para que podamos soportar toda clase de prueba que venga con nosotros, toda tentación que llegue a atacar nuestra vida, para que podamos ser victoriosos. Bendito sea el pueblo de Dios, benditas tus hijas y tus hijos, bendita cada iglesia, bendito cada pastor, cada pastora, cada siervo, cada sierva, bendito sea todo el pueblo de Dios, bendita sea Guatemala, que sea alcanzada por la gracia, el favor y la misericordia tuya, que podamos entender como pueblo de Dios que pasamos situaciones difíciles, pero que todas ellas obran para nuestro bien. Obran para que seamos enriquecidos, fortalecidos en la gracia, en la bendición y en la presencia de un Dios todopoderoso que nos levanta, que nos sana, que nos perdona, quita el pecado de nuestro corazón cuando lo confesamos y nos hace ser nuevas criaturas en su gloria, en su favor y en su poder. Bendita sea esta tierra amada de Guatemala, bendito sea todo el pueblo de Dios. En tu nombre oramos y en tu nombre los bendecimos, Señor. Amén, amén y amén. Con alabanza
Esperamos que este espacio de enseñanza bíblica haya sido de bendición a su crecimiento espiritual. Este programa es una producción de Canal 27. Predicamos la verdad.